Los breves ciclos de crecimiento económico en la Argentina y la pérdida de la cultura del trabajo. Tiene que ser algo que roce con lo mágico. Las condiciones actuales se empiezan a asemejar a las condiciones que tuvimos en el 2000, que de última fue un tiempo donde todos aprendimos muchas cosas, donde nos dimos cuenta de que los manejos deben ser diferentes a los que los traíamos, y donde nosotros pensamos que pasada esa crisis iba a haber un tiempo mucho más prolongado de estabilidad. En realidad, uno despejado el panorama, viendo a lo largo o a lo lejos, mira mejor, piensa mejor, invierte mejor, razona mejor. Cuando suceden cosas como estas, cuando uno empieza a notar que los ciclos no son tan largos, que cada 4 o 5 años podemos tener una debacle, donde uno se da cuenta que está en un país donde el sistema financiero no asiste en absoluto, y no es una crítica, es una realidad, donde lo que se dice dista mucho de lo que se hace, y donde el sálvese quien puede es una realidad para las empresas. Hoy criticamos el individualismo, pero si no hubiera existido no hubieran subsistido las empresas, y es un mal que hay que erradicar ahora después de eso. Uno se da cuenta de que tiene que funcionar por sí, crecer por sí, intentar poner todo lo que tiene en continuo riesgo encima de la parrilla para poder seguir funcionando, que las inversiones corran por su cuenta y riesgo, y que todo lo que compras es caro y si algún día tuviera que venderlo no vale nada, por lo cual no hay ningún tipo de seguridad y lo de industrial se convierte en una aventura. Ubiquémonos en el tiempo. Esto nace en el año 70, este parque, 70 y algo, 75 creo. Lo genera la provincia. Propio de nosotros, genera algo y lo tira y lo deja montado. Una calle, unas farolas que se pusieron con el tiempo, unos portones que desaparecieron, esto que era la administración y que cuando nosotros lo tomamos 30 años después tenía una destrucción avanzadísima. Y lo que es propio de nosotros, o sea, generar por generar, dejar donde están, sin ideas, sin continuidades. Porque nosotros creemos que uno de los males de este país reside justamente ahí, en no tener cosas ya determinadas que caminen independientemente de las variaciones políticas que tengamos, y cosas que sí varíen con la cosa política. El desarrollo es una cosa a no discutir, que no tiene nada que ver con el color del partido que ocupe la gobernabilidad, y es una cosa que no debería estar bajo discusión. Acá no es que no esté bajo discusión, nadie se ha enterado que esto existe. La gran industria es necesaria porque hay materias primas que salen de inversiones muy grandes, que están lejos de la inversión de una pyme. Nosotros, si estamos en un país, debemos admitir que si nos conviene, lo debemos tener. Esto no solo nos conviene, es necesario. Las inversiones que ellos realizan en el lugar, localmente, representan un montón de impuestos pagos que podrían ser tomados como motor del desarrollo de las pequeñas empresas. El Estado había hecho esto y después no supo cómo administrarlo. Está muy claro que el Estado falla brutalmente en el día a día. El Estado tendría que subir, mirar las cosas de arriba y dejar que se generen los juegos de abajo con los controles que él deba realizar. No puede estar controlando el día a día de las cosas, porque si no tendríamos que tener un inspector detrás de otro inspector y después traer gente de afuera para que controle los dos y ver qué es lo que pasa. Los controles están dentro de cada uno de nosotros y eso se llama educación. Entonces, si nosotros no atacamos los males que tenemos, el Estado de alguna manera está ausente. Si ellos no ven que la educación es el camino de insertar en cada uno un autocontrol, que es lo que pasa en los países de primera, y si la gente no se da cuenta que es mejor ser un número 4 en un país de primera que un 1 en un país de cuarta, no le alcanzamos a dar vuelta nunca. Desaparecieron los oficios, hemos cometido errores terribles en pos de un progresismo a la violeta que no entra en la cabeza de nadie. Yo rezongo abiertamente contra la idea de que no hay que hacer trabajar a la gente de menor edad. Nosotros entrábamos a trabajar a los 14 años como aprendices, felices de la vida, trabajábamos 4 horas por día, nos pagaban, teníamos un centavo en el bolsillo, nos dábamos cuenta que debíamos subsistir por medio del esfuerzo, idea que se ha
perdido totalmente. Y las cosas funcionaban porque nosotros cuando pisábamos el escalón, cuando la edad nuestra empezaba con un 2, algo sabíamos. Y podíamos ir a un lugar donde nos dijeran qué sabía hacer. Y nosotros decíamos, nosotros hicimos esto, yo estuve en tal lado, hice tal cosa que ahora no sucede. Traíamos incorporado la idea de que había que trabajar para vivir, cosa que se ha volatilizado ahora. Entonces, hay un montón de cosas a corregir. ¿Y qué es? Que encontramos un núcleo duro de desocupación que se encuentra en la gente de 20 años para arriba, donde no solo chocamos con el tema de que el hombre no conoce un oficio. En este momento sería lo de menos. El hombre no quiere un oficio. Chocamos con gente que no tiene el hábito del trabajo. Porque nosotros pedimos en este lugar gente para ocupar lugares y no aparecen. Y cuando aparecen, están un día o dos en sus lugares de trabajo y dicen, esto no es para mí. Nunca lo entendí eso. Llama a otro, y a otro, y a otro. Consigue una persona que en realidad dice, yo quiero trabajar. Bueno. Paso siguiente, hay que trabajar, tenemos con qué instruir. Se le dan las condiciones para que él entienda de que instruido puede ocupar un lugar en el mundo, puede tener su trabajo, puede tener sus cosas sin pedirlas. Y se le da una escuela para que él de alguna manera capte un oficio. Nosotros no crecimos, volvimos a ocupar. Después de la debacle del 2000, las empresas quedaron con una enorme capacidad instalada sin uso. ¿Qué es lo que pasó? Cuando se sueltan las amarras del 1 a 1, que realmente los que pudieron zafar, zafaron, empiezan las empresas a producir y empiezan a ocupar sus lugares cada vez con mayor fuerza, respaldadas en la ocupación de sus lugares, y terminan en el 2007 ocupando plenamente la capacidad industrial. Tema óptimo. Todos los números coinciden en eso. En el 2008, para volver a seguir creciendo y que por ende creciera el empleo, empezamos a chocar con una serie de cosas. Primero, las inversiones deben partir de los propios empresarios, que todavía, y en el caso mío lo digo claramente y sin vergüenza, todavía estoy pagando deudas de por allá, de la debacle del 2000. O sea que todavía no tenemos una situación óptima de decir, ganaron tanta plata, no ganamos nada, tapamos agujeros. Y hemos puesto todo lo que teníamos en las nuevas inversiones. Compramos una maquinita más, vemos cómo podemos manejar, aprendiendo ya del 2000 que no se pueden pegar saltos demasiado largos, que los saltos los tenemos controlados, que a veces al amigo que llevamos del brazo que es el banco termina dando una puñalada de costado. Eso lo hemos aprendido. Entonces vemos cómo nos podemos manejar. Si vienen con un crédito que antes nosotros lo pedíamos, ahora vemos si lo tomamos. Y hay una serie de cosas que uno empieza a entender después de otra serie de cosas. Entonces, el empleo no es una casualidad. El empleo viene de la generación de fuente de trabajo a través de la inversión. Es una cosa clara, que la entiende cualquiera. Entendemos perfectamente el viejo tono de que no se despida. Nosotros cada vez que despedimos a una persona, es como si la tiráramos adentro de un horno. Cuando vuelve quemada. No es la misma persona que estuvo desocupada la que nosotros dejamos. Cuidamos eso como locos. Los planteles los cuidamos y los mantenemos como podemos. Porque los planteles son nuestra inversión. Compramos una máquina y compramos una persona. Y lo tratamos de mantener, educar, instruir, mantener para que él pueda manejar eso que tiene ahí al lado. Y lo podemos perder al año, a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años, por razones propias. Pero tratamos que no sean nuestras razones las que nos priven de él. Y eso es una cosa que tiene que darse en la cabeza. Nadie despide a nadie porque se levante torcido a la mañana. Son inversiones enormes que se hacen en la gente. El empresario pyme mucho menos. Convive con ellos, está con ellos. En las empresas familiares están adentro de las familias. Eso se tiene que entender que eso es así. Que esto viene por la vía de la inversión. Y en vez de sacar un puré que castiga abiertamente a todo aquel que produce más, porque si yo consumo más electricidad es porque paralelamente estoy produciendo más. Entonces, mientras tengamos esos contrasentidos, quiere decir que el de arriba no entiende. Cuando el de arriba nos demuestra, como en los tiempos de
de la antigüedad, en el medioevo, cuando había un ataque de alguien, el dueño del castillo cerraba el castillo y los demás que están afuera viviendo que se arreglen, ¿verdad? Pasaba eso. Acá sucede exactamente lo mismo. Hay un problema, la provincia o la nación ajusta sus números y le dice a los de abajo, sálvese el que pueda. Bahía conduce. En nuestra ciudad, el tránsito seguro lo hacemos todos los días.